Comenzamos con la producción de ácido sulfúrico en proceso de contacto de doble absorción, presentado por Brenda Yoselina Navarrete García, Laura Reséndiz Castañeda, Cristel Salvador Hernández, Jesús Eduardo Guadarrama Solano, Ángel Gael Cárdenas Becerril y Luis Fernando Rodríguez Mendoza. El contenido que se presentará el día de hoy va a ser un diagrama del flujo del proceso, las operaciones unitarias clave, las materias primas y productos obtenidos, las condiciones de operación y el impacto ambiental y medidas de seguridad, así como preguntas para examen. Comenzamos describiendo el diagrama de flujo del proceso. Inicialmente, se puede identificar la producción de dióxido de azufre. Se parte de azufre elemental o sulfuros metálicos y su reacción principal es el azufre más el oxígeno diatómico que nos da el dióxido de azufre. Aquí se genera el gas base del proceso. Posteriormente se da la purificación del gas. El gas de dióxido de azufre tiene, después de ese proceso va con impurezas. Puede ser polvo, arsénico, humedad, etcétera. Por lo que se hace enfriamiento, filtrado, lavado y pues ya sale parcialmente puro. Esto es clave porque el catalizador se puede envenenar. Como tercer paso tenemos la primera oxidación, lo que sería convertir el convertidor catalítico. Se usa un catalizador, óxido de vanadio 5, en condiciones de 400 a 450 grados Celsius aproximadamente, y la reacción que se da son 2 moléculas de dióxido de azufre más oxígeno diatómico, lo cual da 2 moléculas de trióxido de azufre. No se convierte todo el dióxido de azufre, por lo que se da un equilibrio químico. Posteriormente tenemos la primera absorción. El trióxido de azufre formado no se mezcla directamente con agua, por lo que sería, eso nos generaría, sería peligroso, por lo que se absorbe en ácido sulfúrico concentrado. La reacción sería trióxido de azufre más ácido sulfúrico, que nos da el oleum, que es H2S2O7. Para caracterizarlo, el oleum es ácido sulfúrico, digamos, enriquecido. En la segunda oxidación, la del doble contacto, el gas que aún tiene dióxido de azufre vuelve a pasar por el catalizador, convirtiéndose más dióxido de azufre en trióxido de azufre, aumentando el rendimiento. En la segunda absorción, el nuevo trióxido de azufre vuelve a absorberse en ácido sulfúrico, se maximiza la producción total. Para el siguiente paso se da la formación final de ácido sulfúrico. El oleum se diluye con agua, H2S2O7 más una molécula de agua, nos da 2 moléculas de ácido sulfúrico concentrado, aproximadamente en una pureza del 98%. Ya posteriormente se da el control y la eficiencia. En el diagrama aparece intercambiadores de calor, los cuales recuperan energía, sensores de temperatura y gases, sistemas de control de emisiones, lo cual hace el proceso más eficiente y menos contaminante. Y ya por último, se da un cuidado en el aspecto ambiental, en el cual se eliminan gases residuales como dióxido de azufre y se evita la lluvia ácida, así como también se da una alta eficiencia al 99% aproximadamente. La temperatura se mantiene baja entre los 50 y 80 grados centígrados para minimizar las presiones de vapor del trióxido de azufre y favorecer la absorción. El trióxido de azufre se introduce en la base de la torre, mientras que el ácido sulfúrico concentrado se rocía desde la parte superior, reaccionando para formar el oleum. Esto, como había dicho mi compañera Brenda hace un momento, si todavía se encuentran moléculas de dióxido de azufre en forma gaseosa, se vuelve a pasar por la parte catalítica, que vendría siendo de nuevo el dióxido de vanadio 5, y volvería a pasar por la absorción de ácido por las mismas torres.
así para, como había dicho mi compañera, obtener una mejor una mayor cantidad de ácido sulfúrico. Y hasta el último sería la dilución concentrada. Aquí el objetivo es convertir el trióxido de azufre libre contenido en el oleum en ácido sulfúrico. También lo que vamos a conseguir aquí va a ser que cuando se diluye aquí el ácido podemos podemos saber la concentración que podemos obtener la concentración que queramos. Puede ser para la comercialización o la realización de otros productos industriales. Usualmente se utiliza el ácido sulfúrico al 98%. Aquí la reacción sería el oleum en estado líquido más agua, igual en estado líquido, pasaría a 2 moléculas de ácido sulfúrico en estado acuoso. Se lleva a cabo en tanques equipados con sistemas de refrigeración eficientes para controlar la temperatura inferiores a 60 y 70 grados centígrados. Aquí de nuevo tengo el sistema. Aquí podemos ver el torre de secado, que es donde vamos a secar el dióxido de azufre para eliminar impurezas y la humedad que se encuentra en el ambiente, para después pasarlo al convertidor, que es donde se encuentra el catalizador. Después de eso, las moléculas de trióxido de azufre pasan a la torre de absorción y las moléculas que no hayan reaccionado completamente para convertirse en trióxido de azufre vuelven a pasar a su tanque de convertidor, que sería el catalizador, de nuevo otra vez, y de nuevo sería la torre de absorción, escapando aire, para después pasarlo a los tanques de absorción intermedia. Bueno, yo les estaría hablando sobre las materias primas, y básicamente principalmente son aquellas de las cuales provienen la producción del ácido sulfúrico, así como también los productos que se obtengan durante este mismo proceso. La principal materia prima que nos conlleva a obtener ácido sulfúrico es justamente el azufre en su estado basal, que básicamente es un metal característico de regiones volcánicas y que se encuentra por lo general en forma de sulfuros o sulfatos. Normalmente el azufre es muy tóxico, por eso sus menas son muy peligrosas y además son muy abundantes, siendo incluso que la producción de ácido sulfúrico tenga que ver con relación a la producción de un país. Otra de las materias primas en las cuales se consigue el ácido sulfúrico es principalmente la pirita. Como se mencionó anteriormente, la pirita es un sulfuro, en este caso de hierro, FeCd2, que tiene un brillo característico de amarillo pálido. Se le conocían anteriormente como el oro de los tontos. Está compuesto principalmente por 53.48% de azufre y un 46.52% de hierro. Y por último, una de las materias primas que se le consideraría en este caso para obtener el ácido sulfúrico es el agua y el oxígeno. El oxígeno es principalmente para crear los sulfuros que se han mencionado anteriormente, que en este caso es el CO2, el SO2 y el SO3. Y el agua es para la absorción final, para convertir el oleum en ácido sulfúrico. Y aquí son los productos obtenidos de cada etapa que se mencionó anteriormente,
que mis compañeros mencionaron. En este caso es el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, que en este caso se obtienen, el primero se obtiene al calentar el azufre y el segundo es de una reacción catalítica con pentóxido de vanadio. El segundo producto, en este caso intermedio para la obtención del ácido sulfúrico, es básicamente el oleum, que es ácido que se produce al añadir el trióxido de azufre con ácido sulfúrico concentrado, el cual ayuda mucho para tener una buena concentración y el manejo del trióxido, ya que es bastante inestable. Y por último es el importante, el ácido sulfúrico, el que se produce, el oleum entra en contacto con el agua. Las fuentes, principalmente, como se mencionó anteriormente, vienen del azufre, de las minas de azufre que se encuentran alrededor del mundo, o en su caso, de sus sulfatos, ya que como tal, no el azufre, por general, muy pocas veces se encuentra de forma basal, con su ya característico color amarillo. Y el agua, principalmente, debe estar limpia, no sin ningún tipo de desecho. Aquí, como se muestra, se encuentra el balance de energía de la materia, que es primero la primera reacción, que es la combustión, que es el azufre entra en contacto con el oxígeno para formar dióxido de azufre. La oxidación, que es ese dióxido de azufre más oxígeno, forma el trióxido de azufre. Y por último, el trióxido de azufre entra en contacto con el agua para formar ácido sulfúrico. La reacción general es básicamente azufre más 3 medios de molécula de oxígeno más agua forma ácido sulfúrico. Y aquí se muestra que el balance en masa, que en la entrada del sistema es 32 gramos de azufre, 48 gramos de oxígeno, 18 gramos de agua y con una salida de 98 gramos de ácido sulfúrico. Como el ácido sulfúrico es un ácido corrosivo, se debe de tener en recipientes resistentes justamente a la corrosión, como los IBC, que son Intermediate Bulk Containers, Body Box con doble pared, tanques de acero inoxidable, que en este caso son para concentraciones del 98%, y tanques ISO T14 para transporte a granel. Bien, ahora les hablaré sobre las condiciones de operación y el proceso de contacto de los óxidos, también conocido como el SDA. Este es el método inicial con el cual se produce el ácido sulfúrico de alta pureza a nivel mundial. Vamos a ver por qué cada etapa del proceso necesita condiciones muy específicas de temperatura, presión y catalizador. Para entender el resto de la sección, primero hay que entender el problema central del proceso. La termodinámica y la cinética jalan en sentidos opuestos. La termodinámica nos dice que si bajamos la temperatura, el equilibrio va a favorecer la formación del trióxido de azufre, o sea, vamos a obtener más producto. Pero la cinética nos dice lo contrario: a temperaturas bajas la reacción va demasiado lenta y no es viable industrialmente. La solución que se encontró fue usar lechos catalíticos en serie con enfriamiento intermedio entre ellos, así que cada lecho que opera en la zona donde hay un buen balance entre velocidad de reacción y conversión. Eso es exactamente lo que hace el proceso de SDA, y por esto se logra una conversión mayor al 99.7%. Bien, ahora aquí les tengo una tabla de resumen de condiciones que podemos observar que la presión en todas las etapas es atmosférica, es decir, una atmósfera, y que el catalizador que se utiliza en los lechos, que es pentóxido de vanadio con sulfato de potasio. Las temperaturas van cambiando según la etapa, desde los 1000 grados Celsius de la combustión del azufre hasta los 60 a 80 grados Celsius de las torres de absorción. Ahora vamos a ver en cada etapa con más detalle. La etapa 1 es la combustión del azufre. La primera etapa era como las reacciones del azufre más el oxígeno, como ya anteriormente lo había mencionado, que va a producir el dióxido de azufre, con una entalpía de menos 297 kJ por mol, lo que indica que es muy exotérmica.
La temperatura de operación va a ser de 1000 a 1100 grados Celsius, necesaria para que el azufre fundido se queme completamente. La presión es atmosférica. Un dato importante de aquí es que se usa un exceso de oxígeno al 10 o al 20% para asegurar que la combustión sea completa. Y como los gases salen más de 1000 grados Celsius, es necesario enfriarlos de inmediato, antes de que lleguen al convertidor catalítico, porque si se vaya a ese enfriamiento, los equipos se pueden dañar gravemente. Ahora, la etapa 2 es el enfriamiento de gases. Los gases que salen de la combustión, que es dióxido de azufre, oxígeno molecular y nitrógeno molecular, tienen que enfriarse antes de entrar al convertidor catalítico. El enfriamiento va a ocurrir en etapas de 1100 grados Celsius y va a bajar hasta 600 grados Celsius en la caldera recuperadora, luego a 450 grados Celsius en el economizador y finalmente al convertidor de 420 a 450 grados Celsius. ¿Y por qué exactamente esta temperatura se han de preguntar? Bueno, porque 420 grados Celsius es la temperatura mínima a que el pentóxido de vanadio se activa. Por debajo de ese catalizador simplemente no funciona. Además, el calor recuperado en esta etapa se utiliza para generar vapor de proceso, lo que hace el sistema mucho más eficiente energéticamente. El catalizador, el pentóxido de vanadio. Esta es la parte más importante de mi sección porque explica el corazón del proceso catalítico. La reacción que ocurre es dióxido de azufre, oxígeno molecular, que va a producir dióxido de azufre, con una entalpía de menos 197 kJ por mol, que también es exotérmica. El catalizador va a tener tres componentes: la fase activa, que es el pentóxido de vanadio, el promotor, que es el sulfato de potasio, el soporte, el dióxido de silicio, y también conocido como la diatomita. El sulfato de potasio tiene una función muy interesante. Va a reducir la temperatura de fusión del catalizador a unos 380 grados Celsius, formando una fase líquida activa. Esto se le conoce como una catálisis en una fase fundida. El mecanismo es redox. El vanadio que está en óxido de más 5 se oxida al dióxido de azufre, a trióxido de azufre. Entonces, el vanadio ahora va a estar en un estado de oxidación de más 4. Se reoxida con el oxígeno y es un ciclo continuo. La vida útil del catalizador es de 5 a 10 años. El veneno en el catalizador. El catalizador va a ser muy efectivo, pero también es muy sensible a ciertas temperaturas. Hay 4 principales. Uno es el arsénico en forma de trióxido de arsénico y lo envenena de manera irreversible, bloquea sus sitios activos de vanadio de forma permanente. El flúor, presente como fluoruro de hidrógeno o tetrafluoruro de silicio, destruye el soporte, que es el dióxido de silicio. El material particulado obstruye el lecho catalítico y la humedad excesiva puede generar ácido sulfúrico, líquido que va a deteriorar el catalizador y correr las tuberías. Por eso, antes que los gases entren al convertidor, se instalan precipitadores electrostáticos, lavadores como Venturi y filtros de mangas. Ahora el dilema cinético y termodinámico. Bueno, aquí es una gráfica que ilustra visualmente el dilema que mencioné al inicio. La curva de conversión de equilibrio disminuye conforme se sube la temperatura, mientras que la velocidad de reacción aumenta. La zona óptima, por así decirlo, se va a encontrar en 430 y 480 grados Celsius, donde hay un buen balance entre las dos. Fuera de esa zona, o la reacción va muy lento o la conversión termodinámica va a ser insuficiente. La solución del proceso del TCDA es usar múltiples lechos. Cada uno empieza en la zona óptima, la reacción ocurre y la temperatura sube. Luego se enfría el gas antes de que al siguiente lecho para volver a operar las condiciones óptimas. De esta manera se logra una conversión global mayor a 99.7%. Aquí vemos cómo funciona el sistema de 4 lechos en serie del proceso de CDA. El lecho 1, como se puede observar, va a trabajar de 420 a 620 grados Celsius y convierte aproximadamente el 70% del dióxido de azufre. La temperatura sube mucho, ¿por qué? Porque la reacción es muy exotérmica. En el lecho 2 va a trabajar de 430 a 500 grados Celsius y convierte un 25% adicional, llegando a una conversión acumulada alrededor del 95%. Y aquí viene el proceso clave de CDA. Después del lecho 2, el dióxido de azufre formado hasta ese momento se retira en la primera absorción antes de continuar con los lechos 3 y 4.
Al eliminar el producto del sistema, el equilibrio se va a desplazar y los últimos dos lechos pueden convertir casi todo en dióxido de azufre restante. Los lechos 3 y 4 operan entre 400 y 430 grados Celsius y convierten las últimas trazas, alcanzando la conversión total de más de 99.7. Absorción es la clave del DCDA, es lo que lo va a distinguir del contacto simple. Una pregunta muy común es ¿por qué se absorbe el dióxido de azufre con ácido sulfúrico al 98% y no directamente con agua? La razón es que si se usara agua, el dióxido de azufre formaría una niebla ácida en forma de aerosol, que es prácticamente imposible de controlar y separar. En cambio, el ácido sulfúrico al 98% absorbe el dióxido de azufre de forma limpia y eficiente. La temperatura de operación es de 60 a 80 grados Celsius, suficientemente alta para evitar que el ácido cristalice, pero lo bastante baja para que la absorción física del dióxido de azufre sea efectiva. Y al retirar el dióxido de azufre entre los lechos se desplaza el equilibrio y los lechos 3 y 4 pueden completarse casi totalmente a la conversión. Esa es la gran ventaja de la doble absorción. Es la reacción de oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Reduce el número de moles en gas, por lo que según el principio del hecho Atelier, una mayor presión va a favorecer la conversión. Entonces, ¿por qué no se opera una alta presión? La respuesta realmente va a ser económica y de seguridad. Los equipos de alta presión son mucho más costosos. Se necesitan compresores adicionales y existe mayor riesgo de fuga de dióxido de azufre, que es un gas tóxico irritante. Y como el proceso de CDDA ya logra más que 99.7% de conversión a presión atmosférica, gracias a la doble absorción no hay justificación económica, pero al operar a alta presión, por eso es que la presión atmosférica es el estándar industrial a nivel mundial. Las condiciones de la torre de absorción final en la segunda y la última torre de absorción también requiere condiciones muy controladas. La temperatura del líquido debe mantenerse entre 60 y 80 grados Celsius mediante enfriadores externos. Si se sube demasiado, la absorción va a disminuir. Si baja demasiado, por consecuencia, el ácido sulfúrico puede cristalizar y la concentración del ácido sulfúrico debe de mantenerse entre 98 y 98.5%, por encima del 99%. La absorción se vuelve menos eficiente y por debajo de 97 se forma la niebla ácida, que ya como les mencioné va a ser incontrolable. Los gases van a entrar en la torre de 180 a 200 grados Celsius y la velocidad superficial debe estar entre un 0.5 y 2.5 metros por segundo para evitar el arrastre de las gotitas del ácido que contaminarían las emisiones. El uso completo es altamente exotérmico. En total se pueden recuperar alrededor de 526 kJ por mol de óxido de azufre, procesado sumando el calor de la combustión del azufre de la oxidación catalítica a trióxido de azufre y el de la absorción. Todo ese calor se va a aprovechar. Por cada tonelada de ácido sulfúrico producida se van a generar aproximadamente 0.6 toneladas de vapor, que pueden usarse en cogeneración eléctrica. Las plantas modernas son autosuficientes energéticamente e incluso pueden transportar la electricidad a la red. La producción del oleum. El oleum, también llamado el ácido sulfúrico fumante, es ácido sulfúrico con trióxido de azufre libre disuelto, lo que forma el ácido pirosulfúrico. Se produce controlando la temperatura del observador de 40 a 60 grados Celsius, más baja que para el ácido normal, usando trióxido de azufre, muy concentrado sin adición de agua. Se llama ácido fumante porque a temperatura ambiente va a emitir vapores de trióxido de azufre, por lo que su manejo requiere equipos de protección personal. El proceso. Esa tabla muestra las variables críticas que se monitorean en tiempo real durante la operación. Las más importantes son la temperatura de entrada al lecho 1, que debe estar entre 420 y 450 grados Celsius, la concentración de ácido sulfúrico en el observador, que debe mantenerse entre 98 y 98.5%, y la emisión de dióxido de azufre en la chimenea, que por normativa ambiental debe de ser menor a 200 partes por millón.
Si se supera este límite, se activa una alarma y puede haber un paro de emergencia del proceso. Comparación del proceso de cámara versus el proceso de contacto. Esta tabla va a comparar el proceso de cámara antiguo con el proceso de contacto actual. El proceso de cámara ya está completamente obsoleto. Solo lograba la conversión del 75 al 80% y emitía hasta 5.000 partes por millón de dióxido de azufre. Y el proceso de DCDA con catalizadores como el pentóxido de vanadio logra más del 99.7% de conversión y emite menos de 200 partes por millón. Por eso hoy es el estándar global. El arranque y paro del proceso también tiene condiciones muy específicas. Para arrancar, primero se va a precalentar los lechos catalíticos con aire caliente durante 3 a 6 horas hasta alcanzar los 400 grados Celsius, porque el pentóxido de vanadio necesita esa temperatura mínima para activarse. Luego se introduce el azufre de forma gradual hasta llegar a plena capacidad en entre 4 a 8 horas. Para parar, se reduce el flujo de azufre progresivamente y se purga el sistema con aire limpio durante 30 a 60 minutos para poder eliminar el dióxido de azufre residual. Nunca se hace un corte brusco. ¿Por qué? Porque se podría dañar el catalizador y representa un riesgo serio de seguridad. Y aquí por último, pues les dije como un mapa que resume todas las condiciones del proceso de DCDA. Un vistazo desde la combustión del azufre de 1000 a 1100 grados Celsius, pasando por los lechos catalíticos con pentóxido de vanadio entre 400 y 620 grados Celsius. Las dos torres de absorción con ácido sulfúrico a 98% a 60 a 80 grados Celsius, hasta el producto final de ácido sulfúrico entre 93 y 99 de concentración, con una combustión total en 99.7%, todo operando a presión atmosférica. Y eso es todo de mi parte. Por último, el impacto ambiental. La generación de contaminantes en la producción de ácido sulfúrico se debe principalmente a la emisión de dióxido de azufre y trióxido de azufre. Estos gases se generan porque el proceso inicia con la combustión del azufre y continúa con una oxidación catalítica. Sin embargo, ninguna reacción química es completamente perfecta, por lo que siempre queda una fracción de estos compuestos sin reaccionar. El problema es que ambos gases tienen carácter ácido o forman ácidos al reaccionar con el agua presente en la atmósfera, dando así origen a la lluvia ácida, la cual reduce el pH del suelo y del agua. Esto afecta a los suelos porque al disminuir el pH se pierden nutrientes esenciales como el calcio y el magnesio, se liberan metales tóxicos que pueden dañar las plantas. En los cuerpos de agua, la acidificación altera el equilibrio químico y biológico, provocando la muerte de organismos acuáticos. En cuanto a la salud humana, estos gases reaccionan con la humedad de las vías respiratorias, formando compuestos ácidos que irritan y dañan los tejidos pulmonares. El siguiente son las medidas de control ambiental que existen para evitar que estos contaminantes lleguen al ambiente y se basan en principios químicos y de ingeniería. La más importante es la doble absorción, la cual consiste en capturar el trióxido de azufre en 2 etapas y aumentar la probabilidad de que el gas reaccione y no se libere. También se ocupa un catalizador, generalmente pentóxido de vanadio. Su función es acelerar la reacción de oxidación, permite convertir mayor cantidad de dióxido de azufre en producto útil y reduce la cantidad que se libera. También el control de la temperatura es fundamental porque existe un equilibrio. Por ejemplo, las temperaturas altas aumentan la velocidad de reacción, pero las temperaturas bajas favorecen la formación del producto, por eso se trabaja con un rango óptimo. En los equipos de control, estos incluyen lavadores de gases, los cuales funcionan porque los contaminantes se disuelven o reaccionan en un medio líquido, y también tienen
eliminadores de niebla, los cuales capturan pequeñas gotas de ácido que no se pueden eliminar fácilmente. En la seguridad industrial, el ácido sulfúrico es altamente corrosivo porque tiene gran afinidad por el agua, deshidrata tejidos vivos rápidamente y puede causar quemaduras severas. Además, su dilución es una reacción exotérmica, lo que significa que libera calor y puede provocar salpicaduras peligrosas. Las reacciones del proceso también son exotérmicas, que liberan calor y si no se controlan pueden provocar sobrecalentamiento o fallas. Los gases tóxicos como el dióxido y el trióxido de azufre son peligrosos, reaccionan químicamente con los tejidos del cuerpo y afectan ojos y pulmones. Por estas razones se implementan sistemas cerrados, sensores de gases y control automático de temperatura y presión. Tenemos al final la gestión de residuos. Durante el proceso se generan residuos que pueden ser peligrosos si no se manejan adecuadamente, como por ejemplo los catalizadores agotados o los lodos ácidos. El tratamiento de estos residuos se basa principalmente en la neutralización, que convierte sustancias altamente reactivas en compuestos más estables y reduce su capacidad de causar daño. El catalizador se recicla porque contiene materiales valiosos como el vanadio y reduce costos y residuos. También el tratamiento de efluentes, tenemos su descarga, ya que es necesaria porque evita contaminaciones del agua y protege los ecosistemas. La normativa y regulaciones existen para controlar la contaminación y proteger la salud humana y el ambiente durante la producción de ácido sulfúrico. Por ejemplo, tenemos las normas internacionales, que es EPA, que establece límites de emisiones contaminantes como el dióxido de azufre para evitar daños ambientales, o la OMS, que define niveles seguros de contaminantes en el aire para proteger la salud humana. Algunas principales normas importantes son la 085, que controla la calidad de contaminantes que se liberan a la atmósfera, la 052, que define qué residuos son peligrosos y cómo se deben manejar, y la 001, que regula la cantidad del agua antes de ser descargada al ambiente. Los incidentes históricos en este tipo de procesos podrían ser, por ejemplo, el Gran Smog de Londres en 1952. Este evento provocó miles de muertes debido a la acumulación de contaminantes, principalmente dióxido de azufre, y evidenció la necesidad de regulaciones ambientales estrictas. También han ocurrido accidentes industriales como las fugas de gases tóxicos, derrames de ácido sulfúrico y fallas térmicas en reactores. Para este tipo de situaciones, el plan de emergencia se implementa para responder rápidamente a acciones durante la producción de ácido sulfúrico y así proteger al personal, las instalaciones y el ambiente. Los posibles escenarios podrían ser las fugas de gases, derrames de ácido sulfúrico y fallas en equipos o sobrecalentamientos. Algunas acciones que se deben tomar es la evacuación del área, que se realiza porque la exposición a gases puede ser peligrosa en poco tiempo. También el aislamiento de la zona evita que más personas se expongan al riesgo, y el paro del proceso, que detiene la fuente del problema.